en acción yo. Pero tanto la gracia como la fe es un regalo de Dios. Por eso no nos podemos jactar por el creer, porque incluso el creer es un regalo que nos ha dado el Señor. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Como hay mucha pelea teológica acerca de que hay quien cree que sí, que aquí simplemente está diciendo que la gracia es de Dios, pero que la fe es nuestra, se puede ver muy fácilmente en los dos términos. ¿Por qué? Porque la palabra gracia en griego se dice charis, es una palabra femenina, y la palabra fe en griego se dice pistis, que también es una palabra femenina. Y ahora dice, y esto no es de vosotros, la palabra esto es un verbo neutro. Neutro quiere decir que no es femenino. Entonces no se está refiriendo ni a la gracia, ni se está refiriendo a la fe, sino al conjunto a la salvación. Esto. O sea, está envolviendo todo. ¿Qué quiere decir? Que toda la salvación, tanto la gracia como la fe y el arrepentimiento, es un regalo de Dios. Si Dios no nos concediera la fe, no podríamos creer. ¿Por qué? Debido a las consecuencias del pecado que ha cegado nuestros ojos para que no le viéramos, nuestros oídos para que no le escuchemos, y ha endurecido nuestro corazón para que no estemos sensibilizados. Pero gracias al poder iluminador y salvador de la palabra de Dios, que cuando es predicado y cae en el corazón, abre los ojos, abre los oídos y da al ser humano la oportunidad de poder creer y de poder arrepentirse. Amén. Amén. Así que es muy fácil, porque muchas veces tendemos a endiosar nuestra fe. Incluso hay gente que tiene fe en su fe. No sé si esto se puede, si me logro explicar. O sea, pero no se trata de tener fe en tu fe, porque tú puedes creer en algo y creerlo con todo tu corazón, pero la fe no tiene poder porque tú tengas poder o porque tengas mucha fe. La fe tiene poder dependiendo del objeto donde se coloque. O sea, yo, por mucha fe que tenga la Virgen María está muerta, no me va a escuchar. O sea, los islámicos tienen mucha fe hasta tal punto que muchos hasta se inmolan. Se explotan por la fe, porque creen que van a recibir la vida eterna y una gran recompensa. Pero el hecho de que tengan una gran fe no quiere decir que esa fe vaya a tener el producto que ellos esperan. Porque no se trata de la fe que tengas, sino en donde tienes colocada la fe. ¿De acuerdo? Por eso es fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo hace un inciso y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. La palabra hechura suya viene de una palabra que se dice inspiración, poema. Somos un poema de Dios. ¿Ven? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Luego entonces, no somos salvos por obras, por medio de las obras, sino por medio de la fe. Pero ahora aquí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que hay que tener algo claro. Nuestras obras no añaden nada a nuestra salvación. Somos salvos por medio de la fe. Por la fe en la sangre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora parece que va a haber una contradicción, porque en Santiago capítulo 2 y versículo 19 en adelante dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Pues no estamos diciendo que Abraham fue justificado por la fe. O sea, Romanos capítulo 4 nos dice, Abraham fue justificado por la fe porque creyó a Dios y fue justificado. Sin embargo, aquí Santiago parece que contradice a Pablo porque dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque más tarde dice, porque la fe sin obras está muerta. Bien, es necesario que entendamos cuando leáis Santiago capítulo 2 que no está diciendo que Abraham fue salvo por las obras, sino que su fe fue justificada por las obras. Eso es otra cosa. ¿Vale? Voy a ver si me puedo explicar. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ahora aquí, Santiago no está peleando contra Pablo. Está abriendo un subpunto. Está abriendo dentro del tema otro apartado. Porque a la pregunta de
soy salvo por fe, sin obras de la ley, sin obras de la ley. Luego, entonces, Pablo, ¿puedo pecar y ser salvo? Porque como digo que creo, porque en verdad creo. Entonces, como creo, entonces aquí el apóstol Pablo y el apóstol Santiago no es que estén peleándose entre ellos ni estén debatiendo, sino que son dos soldados, compañeros que están espalda con espalda, que están diciendo, tú pégate con esos que vienen por ahí y yo me pego con estos que vienen por aquí. Porque había dos clases de problemas. Pablo estaba escribiendo a los que creían que eran salvos por obras, y Santiago estaba escribiendo a los que creían que podían ser salvos sencillamente con hacer una confesión verbal, pero que vivían a su manera. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña para los requisitos para ser salvos es que la fe que es salva, sí o sí tiene que producir buenas obras, aunque no somos salvos por las obras que produce, sino por la fe que confía. Amén. 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 Necesito que si en algún punto de esto no me explico, ¿vale? Pues me paréis y me digáis, oye, explícame esto bien porque es necesario que lo maticemos, ¿vale? Vamos a ver algunos textos donde la palabra del Señor nos enseña que la fe es un requisito para la salvación. ¿Ven? Por ejemplo, Marcos 5:7 dice... No, Marcos 5:7 no, perdona. 1:24. Cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Sin entender. Marcos 1:14-15 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ven? Ese es el propio Cristo predicando el evangelio. Y en muchos más textos, Romanos 3:21-22, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y le creemos en el corazón, entonces seremos salvos. Amén. Nos dice claramente que la fe es un requisito para ser salvos. Y de lo que hoy quiero hablaros, porque creo que es claro que sin fe es imposible agradar a Dios, sin ser salvos, lo que quiero explicaros es qué fe evidencia que soy salvo. ¿Ven? Porque peor que no ser salvo es no serlo y creer que lo eres. Porque al fin y al cabo, el hijo pródigo que se había ido sabía que estaba perdido. Pero el hijo mayor que estaba en la hacienda con el padre estaba más perdido que el pequeño, pero como no se había ido de la casa, se pensaba que estaba en casa, sin embargo estaba más perdido que el hermano. Entonces, es importante saber decir, ¿hay requisitos para la salvación? Claro. ¿Hay evidencias? Por supuesto. ¿Ven? Y la Biblia nos dice que examinemos constantemente nuestra fe para ver si estamos en la fe. O sea, desde el predicador más grande hasta el creyente más joven, diariamente debemos de examinar si en realidad estamos en la fe. ¿Por qué? Porque no toda la fe es genuina. Juan 2:23-24, por ejemplo, nos dice... Dejadme que os lea unos cuantos textos y ya después damos aplicaciones, ¿vale? Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O se contradice la palabra, o la fe que dice que profesaron no era una fe que salvaba. Porque la Biblia nos enseña que hay niveles de fe. Entonces dice, estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre. ¿Y por qué creyeron? Porque vieron los milagros. Dice Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Dice, ¿por qué? Porque conocía el corazón. Hay una fe intelectual que te lleva a confesar ciertas cosas que son innegables. Al ver un milagro, al ver un prodigio, uno puede decir, Dios existe. Ahora bien, creer en Jesús
es mucho más que creer que Jesús puede sanar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la verdadera fe incluye conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente. Dice la Biblia en Santiago 2:19, ¿creéis que Dios es uno? ¿Y que Dios existe? Dice, muy bien, bienvenido al nivel de la fe del diablo. Dice, porque los demonios también creen y tiemblan. Porque hay diferentes tipos de fe. Y el diablo es creyente. El diablo no puede negar la existencia de Dios. El diablo sabe quién es Dios. Y no solamente Dios, sino que sabe que hay una unidad en trinitaria. Sabe que Dios es uno y que no hay más dioses. O sea, el diablo es testigo de que la idolatría es mentira. Dice, pues bien hacéis. Dice, bueno, pues los diablos también creen y tiemblan. Así que a aquella persona que confiesa que Dios existe y cree en la Trinidad y cree que Dios ha hecho el mundo, etcétera, 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 no tiene una fe más alta que la del diablo. Y aunque esa fe no es mala, pero no es una fe que evidencia que hayas sido salvo. ¿Amén? Amén. ¿El conocimiento es suficiente? El conocimiento es suficiente. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, ¿cómo creerán en Romanos 10:14 en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? O sea, en pocas palabras, no puede haber fe genuina si no hay una palabra predicada. ¿De acuerdo? Así que el conocimiento, aunque es imprescindible para la salvación, para la fe, el conocimiento no lo es todo. ¿Ven? Incluso la aprobación de los hechos no es suficiente. Por ejemplo, Nicodemo dijo, Señor, en Juan capítulo 3, Nicodemo era un fariseo estricto. Un hombre que en verdad estaba en busca de la verdad. Un hombre ya anciano, se cree, un doctor de la ley. Al ver que Jesús empieza a hacer ciertos milagros, se pasma. Viene a verle de noche y le dice, Señor, reconocemos maestro, le llama maestro, maestro. Tú eres de Dios, porque las obras que haces no las podrías hacer si Dios no estuviera contigo. No solamente tenía conocimiento, sino que aprobaba los hechos. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, a pesar de todo el conocimiento teológico que puedas tener, Nicodemo, no estás más salvo que el peor inmoral y el peor pecador. Porque aunque el conocimiento es imprescindible para la salvación, el conocimiento no te salva. ¿De acuerdo? Amén. Amén. ¿Nicodemo aprobaba? Sí. ¿Nicodemo conocía? Sí. ¿Nicodemo era salvo? No. El rey Agripa sabía un montón de cosas y el apóstol Pablo empezó a persuadirle y le dijo, pues casi me persuade Pablo, ¿cuánto chanelas? Pero no era salvo. Porque aunque tuvo un montón de conocimientos y aprobaba un montón de hechos, cuando se le confrontó en realidad con el señorío de Cristo, echó para atrás. ¿Ven? Yo debo decidir y depender de Jesús para salvarme personalmente. Creer en Jesús es creer algo más en su persona. Es decir, porque ahora hay una doctrina por ahí, bueno, ahora hay una doctrina que se le llama el mito Cristo, que no solamente no quiere decir que no reciben a Jesús como Dios, sino que sencillamente Jesús es un personaje ficticio, que no es un personaje histórico de verdad. Pero bueno, que es una doctrina que incluso la misma historia atea ha desmontado porque, o sea, Jesús es un personaje histórico. Él estuvo en la tierra, ¿de acuerdo? Confiar en Jesús es algo más que creer que estuvo en Jerusalén, que hizo milagros, que hizo un prodigio. Confiar en Jesús es depositar nuestra creencia en que todo lo que dijo es verdad y que apostamos toda nuestra vida y nuestra eternidad a que el único Señor y Salvador que puede librarnos de nuestros pecados es Él. Y eso es algo más que confesarlo verbalmente, como acabamos de ver en Santiago, como acabamos de ver con Nicodemo, sino que eso es algo que se tiene que evidenciar en mi conducta. ¿Amén? Amén. Definición de la fe salvadora. Fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de mis pecados y para la vida eterna con Dios. No se trata solo de una creencia en datos, sino una confianza personal en Cristo como Señor y Salvador. Por eso Juan 1:12 dice, y a los que creyeron en su nombre, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en él y creerle a él quiere decir que apuestas tu vida y arriesgas tu vida a lo que él diga, a lo que él exija. Por eso, en aquel entonces, creer en Jesús, has visto que ahora los pastores ponemos cribas a los que se quieren bautizar. Hay muchos que dicen, pero si la Biblia dice, ¿crees y bautízate? ¿No bautizó Felipe al etíope? O sea, le explicó el Evangelio, recibió al Señor y se bautizó. ¿A cuántos no predicaron y en el momento decían, ¿cuántos creen? ¿Quién pide que te bautices? Bautízate en el momento. Ahora bien, ¿por qué en ese entonces se bautizaba tan rápidamente? Y hoy en día ponemos tantas objeciones al bautismo de los que dicen que son creyentes. Esto no es algo que hayamos inventado en la Iglesia Denominacional de Filadelfia. Esto es un proceso histórico. ¿Por qué? Mirad, en el tiempo de Jesús, confesar a Jesús era exponer tu vida a la muerte. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, para los judíos, solo había un Dios. Jehová de los ejércitos. Y para ellos era impensable que Jehová de los ejércitos se hiciera hombre. Para ellos, eso era una idolatría, una herejía y una blasfemia digna de apedreamiento. De hecho, quisieron apedrear a Jesús varias veces porque él a sí mismo se llamaba Dios. Cuando alguien estaba diciendo, creo a Jesús, estaba renunciando a la fe judía farisaica, que confiaban en sus normas y en sus leyes, para depositar su confianza en lo que el carpintero de Galilea venía predicando. Entonces, confesar a Jesús era más que dejar el tabaco. Confesar a Jesús era más que dejar una maldición. Confesar a Jesús era exponerse a la muerte. Por eso, como no te voy a bautizar, si venir a bautizarte es venir y decirle ante todo el mundo, si tengo que morir, muero por ti. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron los procesos de persecución, ¿qué ocurría? Que cuando cogían a los que no eran cristianos o a los más débiles, los decían, si quieres que no te matemos, maldice a Jesús públicamente. ¿Qué pasaba? Que aquellos que sencillamente habían aceptado a Jesús por un mero concepto teológico, o porque habían visto alguna señal o algún milagro, como no había habido un cambio interior verdadero, no les costaba maldecir a Jesús. Entonces la historia de la iglesia, los padres de la iglesia dijeron, mira, antes de tomar y de contar a la gente por creyentes, vamos a dejar que pasen un tiempo considerable, que se enfrenten a una persecución, o que verdaderamente den cuentas de que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, luego el camino es blasfemado. ¿Por qué? Porque la verdadera fe es aquella que evidencia el cristianismo en las buenas, en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Por eso, confiar en Jesús es poner en mi vida que a lo que Él dijo era verdad. Amén. Confiar en Jesús es renunciar a mis obras para ser salvos. Confiar en Jesús es renunciar a mi estatus, a mi currículum, a mi tiempo en el Evangelio y a fiarme del Cristo y de este crucificado. Amén. Amén. La fe, ¿somos salvos por la fe sin obras de la ley? Sí. Pero la fe que salva siempre produce obras. Lo que está diciendo Santiago es que Abraham creyó a Dios y Dios le contó por justicia. Pero Abraham, ¿cómo puedo saber yo que tu fe es verdadera? Su fe fue justificada cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y en sentido figurado, Abraham sacrificó a Isaac en el corazón. Ahí se nota que su fe es verdadera. No fue justificado porque fue a matar a Isaac, no. Fue justificado porque creyó a Dios en su corazón. Pero su fe se evidenció en que fue a matar al niño. Entonces nosotros somos salvos por medio de la fe. La pregunta que os hago es, ¿cómo se evidencia nuestra fe? Por nuestras obras. Nuestras obras evidencian si nuestra fe es una fe que salva o una fe que sencillamente es intelectual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6 que nosotros tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nota que la vida cristiana, Isra, no es un mecanismo. La Biblia lo compara a un proceso natural. Porque un mecanismo quiere decir que depende de ciertos factores que operan entre sí, pero no por naturaleza. Un coche depende pues de que estén bien los tornillos, de que tenga llave, de que tenga neumático y de un montón de factores que lo hacen andar. Si cualquiera de ellos se estropea, no puede. Pero algo que es natural no es algo que se tenga que forzar. No es algo que tengas que meter una llave. No tienes que echar gasolina. No tienes que empujar si te quedas tirado. No tienes que cambiar el motor de arranque, porque todo eso es un proceso mecánico. Un proceso natural es algo
que sí o sí tiene que crecer naturalmente. Es decir, tú pones una semilla, pones en la tierra y naturalmente cuando los procesos de la lluvia caen, sí o sí tiene que crecer. ¿Por qué? Porque el poder del crecimiento está dentro de su naturaleza. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que la fe es una semilla y que las obras son un fruto. Y que la fe que salva producirá obras que evidencian nuestra salvación. Usted va y siembra una patata y nunca recogerá un melocotón. Va y sembramos lechugas y nunca vamos a recoger sardinas. Porque el fruto revela la naturaleza de la semilla. Tú puedes decir por tu boca lo que te dé la gana, pero cuando tus obras evidencian, saldrá la naturaleza de lo que en verdad hay en tu corazón. Entonces la Biblia nos enseña que somos salvos por la fe, pero la fe que salva siempre lleva obras que evidencian nuestra salvación. Así que todos los que profesemos un día a Cristo y recibimos al Señor y abrimos nuestro corazón y confesemos a Jesús, el proceso de la vida y de la prueba evidenciará si en realidad hemos sido salvos y no hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque la vida provoca en nosotros ciertos frutos, ciertas reacciones. Dice la Biblia. Y salió el sembrador a sembrar. Y mucha semilla cayó junto al camino, otro entre pedregales, otro entre espinos y otro cayó en buena tierra. Nota que la semilla fue la misma, ¿no? Que es la palabra del Señor. Pero el corazón no era el mismo. Dice, uno era un corazón olvidadizo. Dice que aunque la palabra era sembrada, pero como no la retenía, dice, venía el diablo, la arrebataba y no se acordaba de ella y por lo tanto no podía haber fruto. Que venimos al primer punto, donde no hay conocimiento de la palabra del Señor, no puede haber fe verdadera. Amén. 2, dice, los que están junto, dice, los que estaban junto al camino, dice, que brotaron pronto y se quemó, dice, son los que no tienen fundamento. Que son de esos que de la noche a la mañana dejan todos los negocios, dejan el tabaco, en un día quieren ser pastores. Malos. Hay excepciones. ¿Vale? Hay excepciones donde el Señor hace... Pero por lo general el cristianismo va pasito a paso, palmo a palmo. ¿Sabes? Amén. Sí, pero como no tenía profundidad, salió el sol y se quemó. Dice, los que cayeron entre espinos, dice, son los que las riquezas de este mundo te llaman tanto la atención que te ahogan y al final no produces fruto. Dice, pero los que tenían buena tierra produjeron el 30, al 60 y al 100 por uno. Porque es un proceso con garantía de victoria, ¿cuál? Cuando hay una fe verdadera plantada en un corazón regenerado, sí o sí, ya puedan venir las tempestades que vengan, ya pueda venir el dinero que venga, Amén. el que el salvo más tarde o más temprano tendrá vida de salvo. ¿Por qué? ¿Porque tú eres mejor que otros? No, porque en tu corazón se sembró la verdadera fe. Amén. Amén. Te pregunto, Cuéntame. si hay una persona educada en el cristianismo, por ejemplo en España somos católicos, con una moralidad correcta dentro del catolicismo y sus obras por moralidad pues aparentemente son correctas, ¿cómo se evidencia que esas obras es producto de una fe de salvación o no? Te digo, la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Porque un segundo nivel de fe que vamos a hablar ahora, justamente, me das la entrada, que hemos dicho que el primer nivel de fe que no salva es la fe del diablo, que conoces, pero no obras. Pero luego está la fe del fariseo, que es obras, pero no porque crees. Los fariseos, o sea, no solamente respetaban los 613 mandamientos que habían en la Biblia, sino que se habían inventado 1500 más. O sea, se creían tan santos que cuando pasaban una mujer, dice que cerraban los ojos y muchas veces se golpeaban con las esquinas. Y la gente decía, válgame. Una de sus oraciones nos enseña el Señor, decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como ese publicano. Oro, diezmo, ayuno, etcétera, etcétera. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Que las obras que no provienen de la fe no provienen de salvación. Porque ¿qué dice la Biblia? Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, para su gloria. Entonces, cuando tú estás haciendo obras como moneda de trueque, en realidad lo que estás intentando hacer es entrar al cielo por tus buenas obras. Por lo tanto, la persona que hace buenas obras para entrar al cielo, lo primero que le está diciendo al Padre es, mira, a mí no me hace falta Cristo, a mí no me hace falta sangre, a mí no me hace falta cruz, yo voy a obrar sencillamente porque creo que soy lo suficientemente bueno. Y ante eso nos encontramos con las primeras clases. Que tú eres bueno, déjame abrir los libros, porque serán evidenciados hasta los secretos del corazón.
Allí no solamente seremos juzgados por lo que hicimos, sino por lo que lo hicimos. Y por lo que pudimos hacer y no lo hicimos porque no tuvimos la opción. ¿De acuerdo? Así que la persona que obra y no lo hace por la fe, en realidad es sencillamente un moralista camino al infierno. Y el que obra mal es un inmoral camino al infierno. Ambos tienen su Dios. Uno en creer que pueden comprar la salvación y el otro en desaprovecharla. No sé si... ¿Vale? Dice... ¿dónde vamos? Por aquí. La fe, una de las cosas que tiene, la fe en Cristo, una de las cosas que hace es que rompe el poder de nuestra autosuficiencia. Antes de venir a Cristo, todos somos autosuficientes. De hecho, todos nos ocultamos bajo la comparación con otros. No soy tan malo como ese. ¿Para qué voy a ir al culto? Si en el culto hay gente peor que yo. No sé si habéis encontrado con esas clases, de frases. Pero si en verdad al que puedo ayudar, ayudo. Todos esos comentarios son evidencia de que en realidad no nos hemos encontrado con la fe que salva. Porque una de las cosas a la que nos lleva la fe es a la desesperación. Rompe el poder que tenemos en nuestra confianza, porque la fe es estar en busca de un salvador, no de un ayudante. Buscamos un salvador, alguien que nos salve. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas un salvador es porque estás reconociendo que no tienes fuerzas para librarte por ti mismo. Así que la fe, uno de los productos que tiene es en realidad que reconoces tus pecados, que reconoces que no tienes poder para salvarte, pero que en Cristo has encontrado al Salvador de nuestras almas, al capitán de nuestro barco, de aquel que nos puede llevar a puerto seguro. Amén. Amén. Romanos 10:6-10 nos dice, es que estoy yendo largo porque este estudio, el de la fe, es súper largo, ¿vale? Entonces voy a intentar coger lo que creo que es más especial, ¿de acuerdo? Dice, mira, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nota que la fe que salva evidencia dos cosas. Una, confesión externa y confianza interna. Ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no confesar a Cristo era no arriesgar tu vida, que es lo que hemos dicho. Pero había quien lo confesaba externamente, pero no lo creía internamente. Y en realidad, o sea, decir, no todo el que pasa en una campaña y recita la oración es salvo. Porque en realidad a veces la invitación que hacemos no es venir a Cristo, es a librarte del infierno. A veces la forma en la que invitamos a venir a la gente: ¿quieres que tus problemas se quiten? ¿Quieres ser sano de todas las enfermedades? ¿Quieres ser libre de todas las opresiones? Ven a Cristo. La gente está viniendo a Cristo como sencillamente como un genio que le va a liberar de todas sus situaciones. Pero el verdadero llamamiento es: ¿quieres arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para tu salvación y vivir tu vida bajo su señorío? Porque llamar a Cristo Salvador es decirle: solo tú me puedes llamar. Pero llamarle a Cristo Señor es porque tú te vas a convertir en su esclavo. Y no puedes recibir la salvación del Señor si no estás dispuesto a recibir su señoría. Hay quien quiere recibir a Cristo como Salvador del infierno, pero no como Señor de su vida. ¿Cómo puedo saber si no he recibido el cielo por herencia? Si no he recibido a Cristo como patrón. Aquel que te va a salvar del cielo, primeramente también te quiere salvar de tu conducta. Aquel que quiere librarnos del infierno, también quiere dictarnos cómo debemos de vivir. Así que si no hemos abrazado su forma de vida, quiero deciros que en realidad tampoco somos herederos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a Jesús no solamente se le recibe como Salvador, sino que también se le recibe como Señor. Y uno nos llama Señor. Yo trabajo de martes a viernes para unos vecinos, un camión. Yo no los llamo Señor. Son mis jefes, pero no son mis señores. Pues yo no soy su esclavo, a veces me rebelo. A veces cuando me ponen 4 notas de más, le digo: ¿cuándo vas a darme tantas notas? Dásela a ese. Pues tienes que... Bueno, pues que sepas que no te las hago y me mato con él. Pero si fuese un esclavo en el tiempo bíblico, el amo sacaría el latigado,
me pegaría 3 palos, 3 latigazos, me echaría los sesos. ¿Sabes cómo se les llamaba a los esclavos en los tiempos bíblicos? Herramientas con voz. Porque un esclavo no tenía tiempo, no tenía sueños, no tenía metas, no tenía propósitos. Si te casabas siendo esclavo, tu mujer le pertenecía al Señor. Si tenías hijos siendo esclavo, tus hijos le pertenecían al Señor. Y la bendición o la maldición de un esclavo dependía de la calidad de señor que tuvieras. Si tuvieras un buen señor, por eso incluso había esclavos que después de terminar su tiempo de esclavitud, que eran 7 años, decidían ser esclavos por amor. ¿Habéis escuchado alguna vez esa analogía? Bueno, pues lo digo rápidamente. En los tiempos bíblicos, cuando alguien entraba como esclavo, a los 7 años podían ser libres. Pero si resulta que con su señor no le faltaba pan, no le faltaba agua, no le faltaba abrigo, tenían de todo, les daba tiempo libre, podían disfrutar, podían soñar, decían, ¿para qué me voy a buscar yo la vida y pasar fatigar? Si aquí en realidad, aunque soy esclavo, soy libre. Tenían que hacer un ritual. ¿Cuál era el ritual? Se iban a una puerta y ahora daban el óvulo de la oreja, se ponían como una especie de pendientes que simbolizaban que seguían siendo esclavos por amor. Entonces la buena noticia es que la mayor de las libertades es ser esclavo de Jesucristo. Claro. Amén. Pero sí que es verdad que no dejamos de ser esclavos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que todo lo que tenemos no es nuestro, ni nuestra mujer, ni nuestros hijos, ni nuestro dinero, sino que somos mayordomos que utilizamos todo lo que nos ha dado para su gloria. Amén. ¿Cómo puedo saber que estoy experimentando los poderes de los beneficios de la salvación? Si estoy viviendo bajo el régimen de la libertad de su señorío. Que no podemos recibir a Cristo como Salvador si no le recibimos como Señor. Así que la fe que dice que ha sido salvo del infierno es la que evidencia que también ha sido salvo del andar del pecado. Porque como hemos dicho, la fe verdadera es una semilla natural que cuando le da el agua de la palabra y de la comunión, lo que produce es una vida de santificación. Amén. 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 Vamos allá. Cuando dice, confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. ¿Sabes? El corazón en la Biblia es la esencia de la vida. El corazón es el control de todo lo que somos. Hasta tal punto que en el Antiguo Testamento cuando decían come, dice come para que tu corazón se fortalezca. Porque el corazón era algo más que un músculo que bombeaba sangre. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de tu ser, del núcleo, de lo que tú eres. Cuando está diciendo la Biblia que tenemos que creer en Cristo, va más allá de una fe intelectual, va más allá de una fe emocional, va de creer en el Señor con todo lo que eres. Amén. El corazón es el asiento de las emociones y de la voluntad. Por eso, es absurdo pensar que una persona puede creer en algo en el corazón o con el corazón sin que esto tenga un efecto drástico en la totalidad de la persona. Que mirad, si ahora mismo yo cojo y arranco un parabrisas de un coche, ¿afecta al funcionamiento? A que arranca igual. Si llueve no voy a pasar mal, pero arranca. Pero si cojo el depósito y lo lleno de tierra o de cualquier cosa con esa, ¿qué va a pasar? Sí, pues sí. Bien. Cuando la Biblia dice que uno cree en el corazón, está diciendo que ha ocurrido algo en el depósito de tu vida, que ha afectado el ser de tu corazón. Luego, si sigues viviendo como tú vivías antes de confesar a Cristo, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera fe cae en un corazón regenerado, tiene que haber un cambio de conducta. Claro. Dice Paul Wasser, si dices que Dios te salvó y sigues viviendo en tus pecados, dime, ¿de qué te salvó? Porque Dios no solamente ha venido a librarnos de un destino, sino de una manera de vivir. Y es que la fe que salva produce buenas obras. El que hurte, no hurte más. El que maldecía, no maldiga más. El que tenía envidia, que no tenga más envidia. El que era iracundo, que deje la ira. El que era idólatra, dejó la idolatría. El que era odio, ahora ama. Es decir, ¿cómo se evidencia la fe? Por un cambio de conducta. Amén. Que eso luego lo veremos en el arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hay que creer? Que Jesús murió, que Jesús resucitó, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Amén. Y que un día vendrá por nosotros. No se trata de tener fe en lo que yo quiera, sino de tener fe en las promesas del Señor. Amén. A ver, que me salto por aquí. Vamos a ver algún pasaje, amén, Amén. de los
de los que de alguna manera mejor podemos ver gráficamente esto. En Mateo 7 dice que en aquel día muchos vendrán ante el Señor y le dirán: Señor, en tu nombre profeticemos y echemos fuera demonios. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, tenemos que notar que ser útiles, incluso, no quiere decir que seamos aprobados. Ay, qué bien, sí. O sea, Dios a veces necesita un profeta y llama a un burro. Y necesita un evangelista y coge a un rebelde como Jonás. Y necesita un apóstol y escoge a Judas. Son cosas de Dios, primo. Pero ser utilizado no quiere decir que seas aprobado siempre. Y nota que en este caso no dice profetizasteis, liberasteis, pero os apartasteis. No. Nunca os conocí. ¿Y dónde está la clave? Hacedores de maldad. En tu nombre dijisteis, pero vuestros hechos niegan vuestra confesión. En pocas palabras, la fe que salva no se trata por los milagros que incluso pueda el Señor hacer a través de nosotros, ni tampoco por los dones que se puedan manifestar, sino por el cambio de vida que hay en nuestro corazón. Y esto no es algo mecánico, no es algo que yo fuerce, es algo que lo experimento naturalmente. Es verdad que es una forma gradual, de poco a poco, pero si tu vida no ha cambiado de forma, deberíamos de preguntarnos si la fe que estamos teniendo es una fe verdadera. Amén. Amén. Hebreos 11 es el capítulo donde se les llaman los héroes de la fe. El otro día mi primo Luis me recordaba, hablando de este tema yo con él, que Basilio, que en gloria esté, nos recordaba, que él decía, yo no recordaba esa predicación, que es héroes por la fe, no héroes de la fe. Porque no son héroes de la fe, por tener fe, sino por la fe, por a quien creen. Amén. Amén. Pero cuando leemos despacito, nos damos cuenta que no son héroes. No son héroes. ¿Cómo lo sabes? Si leéis luego en la casa el 12, Hebreos 12, dice, por tanto nosotros también. Al decir por tanto, está dando una consecuencia de lo que acaba de decir. ¿Y qué acaba de decir Yura? Por la fe pasaron el mar rojo, por la fe taparon bocas de leones, por la fe sacrificó a Isaac, por la fe recibió un hijo, por la fe... Está diciendo todas las cosas que los del Antiguo Testamento consiguieron por medio de la fe. Ahora llega el 12 y dice, por tanto, lo más normal es que digan, tú tapas bocas de leones, tú persigues... Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a intentar aplicar este texto y terminamos, que es muy bonito, ¿vale? Nosotros también. Dice, nosotros también. Notad, al igual que estos, número 1, los santos del Antiguo Testamento no tuvieron una naturaleza humana superior a la nuestra. Eran hombres, como nosotros, sujetos a pasiones. Número 2, al igual que nosotros, no vinieron con la fe de serie. Fueron extras personales que Dios les puso por misericordia. Nadie viene con la fe de serie. O sea, no tenemos que sentirnos menos que nadie, porque en realidad todos venimos con un corazón incrédulo. Y ahora dice Irra, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, este es el mandamiento. Despojémonos. La palabra despojar es quítate. Desnúdate, desvístete. ¿De qué? De dos cosas. Peso y pecado.
¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Notad que hay dos cosas de las que nos tenemos que despojar, hermanos. Peso y pecado. Lo cual quiere decir que hay cosas que nos estorban en nuestra carrera cristiana que no son pecaminosas, pero que se convierten en pecaminosas cuando le damos un lugar que no tienen. O sea, no solamente te tienes que despojar del mentir, del estafar, del tener mala sombra, de la envidia y de la ira, que es pecado, sino del peso. ¿Qué es el peso? El peso son cosas cotidianas que no son malas, pero que se convierten en malas cuando tú las pones en el lugar por encima de Dios. Muy bien. Claro. ¿Es malo llevar a mi hijo a entrenar como lo acabo de llevar? No. Pero si por llevar y estar tan pendiente de mi hijo, por un fútbol, yo renuncio a mi ministerio y al venir a dar una enseñanza, claro que es malo. Qué bien. ¿Es malo un día quedarte en la casa viendo tu partido de bendiga. fútbol? No. Pero si ese día hay Santa Cena, el pastor se ha preparado una palabra, hay que hacer oración de intercesión. Hay que despojarse de ese peso, porque te está pidiendo correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Entonces, hay cosas que aunque no son pecados en sí, se convierten en pecaminosas cuando le estamos dando un lugar en nuestra vida que nos está impidiendo correr con nuestra cristiandad. Pero dice, y del pecado. Ahora, aquí está diciendo que esos de Hebreos 11, que aquí no los llama héroes, pasmaros, los llama pecadores. Porque se tuvieron que despojar del pecado. No dice que se pusieron una capa como Superman y un disfraz como Batman. Dice que el primer paso en la carrera fue despojarse de su pecado. Y si está comparando la fe con el pecado, está diciendo que de lo que se despojaron tuvo que ser de la incredulidad. Hubo un tiempo en que Moisés no le creyó a Dios, en el que Noé no le creyó a Dios, en el que David no le creyó a Dios, en el que Sansón no le creyó a Dios. Y estaban con sus ropas de incredulidad, pero viniendo la palabra, ellos, dice, al igual que nosotros, se despojaron. Y ahora dices tú, pero ¿cómo me voy a despojar si soy joven? ¿Cómo me voy a despojar? ¿Cómo voy a correr? Porque dice, otro punto dice, corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante. Nos dice el Señor que esto no es una carrera de velocidad, sino un maratón de resistencia. Porque no dice que corras rápido, dice que corras con paciencia. Amén. Esto no es de qué rápido llego, se trata de llegar. Dice, con paciencia. Corramos con paciencia, sin lastres. Y ahora, tú te puedes desanimar porque hay ciertas imposibilidades que todos podemos tener. Y ahora dice, antes de considerar tus debilidades, echa un vistazo a los testigos que tienes alrededor. Porque aquí el autor de Hebreos no solamente está poniendo delante de nosotros un circuito de atletismo, sino que nos ha dibujado unos asientos y nos ha puesto un público. ¿Cuál es el público? Dice, teniendo alrededor de nosotros tantos testigos que han corrido la carrera antes que vosotros y han venido a decirnos con su presencia que no nos desanimemos, que si ellos lo pudieron conseguir, también lo podemos conseguir. Amén. ¿Quiénes son los que están ahí sentados? Los de Hebreos 11. El autor de Hebreos nos ha traído a los santos del Antiguo Testamento para que con sus vidas nos den testimonio de que sí se le puede creer a Dios con una fe salvadora. Amén. Y cuando te creas demasiado viejo para servir al Señor, allí está la Sara que se levanta y dice que con 90 años le creí y al final fui madre. Y si te sientes demasiado pequeño, ahí está David, que dice, el menor de mis hermanos, y no me llamaban ni para el reconocimiento, sin embargo, hasta que no llegué yo, papá, no hubo desayuno. Gloria. Y ahí estaba Elías, sujeto a pasiones, temeroso de una mujer, pero se levanta y le dice, cuando creí, maté a 850 profetas satánicos, tan solo con una palabra. No te desanimes mirando tu debilidad, porque no se trata de la cantidad de fe que tienes. Aquí no nos dicen que fueron poderosos por la fe que tuvieron, sino que fueron poderosos en quien pusieron la fe. Sí. Por eso dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero ¿y cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Nadie ejerció la fe de una forma tan pura y tan perfecta como Jesús. Ese sí vino con fe de serie. De hecho dijo, consumado es, cuando aparentemente estaba perdiendo, cuando tenía que morir, cuando tenía que perder la conciencia y cuando tenía que quedarse como un cadáver. No dijo consumado es cuando subió al cielo, dijo consumado es antes de morir. Confiaba tanto en Dios que sabía que aunque iba a estar 3 días sin poder hacer nada, sin embargo todo estaba completo. ¿Dónde está el poder de nuestra fe salvadora? Cuando confías en Jesús.
Jesús, Él es nuestro Salvador. Jesús, Él es nuestro ancla. Jesús, Él es nuestro ejemplo. Amén. ¿Ven? Amén. ¿Quieres vivir una vida cristiana que evidencie nuestra fe? Puesto los ojos en Jesús. Amén. De hecho, dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, creo que es. Dice, el cual, cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Dice, cuando le herían, no tomaba nada en cuenta, sino que encomendaba su causa a Dios. Dice, ¿y esto para qué lo hizo? Dice, para que sigáis sus pisadas. Esto tiene mucha gloria, de verdad. Mira, a esto se le llama el ejemplo perfecto. En griego se dice upogramos. Esta palabra upogramos se utilizaba en Grecia. En Grecia, cuando no existía el papel y el boli, se escribía en unas tablillas de cera y para escribir se utilizaba como un punzón que se llamaba stylus. El maestro, como nosotros cuando hemos ido al cole, ponía arriba el ejemplo perfecto y ponía la alegría. Y el alumno lo que tenía que hacer era coger el punzón y escribir por debajo la alegría. ¿Qué ocurría? Que a veces el alumno era pequeño, era torpe y no tenía la capacidad de poder escribir. Aunque tenía el ejemplo perfecto, no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces el maestro le ponía la mano y le ayudaba hasta que... Bien, Jesús dice, maldecía y no maldecía. Le pegaban y él no pegaba. Dice, y encomendaba sus causas al Señor. Y dices tú, eso es un ejemplo que no hay quien lo haga. Sin embargo, Jesús no ha dejado un ejemplo para que nos pasmemos y nos frustremos, sino que lo ha hecho de tal forma que ha dejado huella para que le podamos seguir. Amén. Wow. Imaginaros que ahora viene el mejor tocador de piano que haya por ahí, David Dorantes. Y aquí hay una clase que queremos aprender a tocar el piano. Sin saber nada, cero. No sabemos ni una melodía, ni dónde está el do ni el re. Y viene el hombre y dice, mira, os voy a enseñar, y hace la mejor falseta del mundo entero. Y cuando termina dice, venga, a intentarlo. Yo al día siguiente me voy a tocar la flauta. Porque ha hecho un ejemplo tan difícil que es imposible de seguir. Sin embargo, si David Donante se sienta con nosotros y nos dice, mira, pon un do aquí. Y empieza a tocar por aquí. No, aquí. Y ahora coge esta. Y así, y una vez, y una vez, y una vez. Al primer día no lo cojo, al segundo día tampoco. Pero si se queda permanente conmigo para enseñarme, tarde o temprano terminaré haciendo una réplica de la anécdota. Bien, Jesús, que es el ejemplo perfecto, que quiere enseñarnos a vivir por fe, una fe que produce una vida de santidad, no es aquel que ha hecho una vida perfecta y se ha marchado. La Biblia dice que lo que ha hecho ha sido para dejarnos ejemplo. Y la Biblia dice, he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. 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 Así que ser salvo por la fe no está al alcance de mi capacidad, sino al alcance de su gracia. Pero la Biblia nos enseña que todos aquellos que ponen su fe en Cristo verdaderamente tienen que producir una vida de obediencia. Sabiendo que la fe no va a crecer por mi fe, sino porque mi fe está puesto en la persona correcta. Y esto es Cristo. No te frustres si no estás creciendo. Perdón, si estás creciendo poco. Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de crecimiento. Lo importante es que seas mejor que ayer y peor que mañana. Que cada día vayamos en aumento. La diferencia que hay entre el que peca convertido y el que peca en inconverso es que el inconverso peca, lo oculta y le da igual, pero el que peca que es cristiano lo confiesa y se muere por dentro. La diferencia que hay entre el inconverso que peca y el convertido que peca no es que no pecamos, es que el inconverso peca sin guerra. Sin embargo, nosotros siempre tenemos una lucha interior. Así que no te desanimes si quizá en esta carrera de fe no estás produciendo todo lo que tú pensabas. Mira atrás, y si has cambiado, y si has mejorado, sencillamente mira al cielo y di, no por mis obras, sino por tu gracia, Señor. Y ruego que sigas dotando a mi fe para poder seguir creciendo para tu gloria. Amén. Amén. Pero es importante que no confiemos ni en el conocimiento ni en el intelecto, sino que la fe que salva se manifiesta por la vida que vivo. Como dijo alguien, lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Son nuestros hechos los que hablan. Jesús dijo algo muy claro. ¿Queréis evidenciar un falso maestro? Por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo puede dar frutos buenos y un árbol bueno puede dar frutos malos. ¿Un cristiano puede vivir como un inconverso? ¿Un inconverso puede vivir como un cristiano? No. Recordad, somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras de la ley, pero la fe que salva siempre vendrá acompañada de obras que evidencian que hemos sido salvados. Amén. Amén. Y esto no es una imposibilidad,
Esto no es para gente exclusiva. La Biblia nos enseña en Hebreos 11 que los hombres llenos de pecado pudieron conseguirlo no por fuerzas, sino porque miraron a Jesús. ¿Ven? Amén. Y simplemente un detalle más que me acuerdo ahora. Las promesas de Jesús y su ayuda van más allá de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero no es lo mismo ir a tener poca fe que incredulidad. Es por eso que cuando empezaron a ahogarse, se empezaron a ahogar por la tempestad, se pensaba que iban a morir. En realidad el Señor no les llama incrédulos, les dice hombres de poca fe. Pero a pesar de que eran hombres de poca fe, contigo con eso paró la tempestad. Porque Dios la incredulidad la rechaza y es imposible agradarle. Pero aunque tengas una poquita de fe, no te preocupes, que tú pon lo que tengas, que Dios pondrá lo que tengas. ¿Amén? Pero es importante que vayamos en crecimiento de nuestra fe, ¿vale? Y recordar esto, que esto es un punto muy principal. No tengáis fe en vuestra fe, sino que la fe tiene resultado dependiendo en que la hayáis puesto. Puede ser que no tengáis una teología muy buena ni muy profunda, pero si como el ladrón de la cruz podéis decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y confío que tú eres el Señor, eso es suficiente. Amén. Pero si al contrario del de la cruz, el Señor no nos lleva en el momento y nos da 30 años de vida, también tenemos que evidenciar que hemos sido salvos. Amén. Amén. Porque aunque el ladrón de la cruz fue salvo por la fe, dices, pero fue salvo sin obras. Escucha, en ese momento Israel estaba renunciando a la fe judaica que no aceptaba a Cristo. Porque en vez de decir confío en Jehová del Antiguo Testamento, estaba diciendo no, ahora confío en el Cristo del Nuevo Testamento, al igual que el del Antiguo Testamento. Amén. Lo cual era una idolatría para ellos. ¿Ven? Sin embargo, aquellos que tenemos, porque como dice el hermano, un hermano no recuerdo su nombre, yo creo también en la salvación del último minuto. Y creo en una persona que está moribunda, que si se arrepiente de sus pecados, si confiesa en Jesús es salvo. Pero si tienes la oportunidad de vivir como salvo y no vivir como salvo, debes de cuestionarte si en realidad has sido salvado. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras de la ley, pero la fe que salva siempre produce obras que evidencian nuestra salvación. Muy bien. Amén. 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 Por mi parte, nada más. Ahora, si tenéis preguntas, con todo el gusto del mundo, lo que pueda ayudaros. ¿Todo bien? Que eres un fenómeno. Sí, gracias, hombre, Dios os bendiga. No, sí, porque pone ejemplos muy bien explicados. Sí. Bueno, el Señor que nos ayude. Toca ahí. Y